Muchas gracias, doctora Lomía. Yo voy a, de manera breve pero sustanciosa, explicar, o mostrar, más que explicar, mostrar cómo están las curvas epidémicas de las distintas ciudades. Empezamos con el Valle de México. En todos los casos, lo que verán es en la curva de color negro sólido, la proyección o predicción al 50%, ahorita explico a qué se refiere eso, en líneas punteadas a 90% y en la de abajo a 10%. Y dejamos como referencia las dos últimas predicciones, las dos más recientes. Conocen ustedes que desde abril, de hecho desde marzo, los grupos académicos de matemáticas que coordina CONACYT nos hacen estas predicciones. La manera de interpretarlas es la siguiente: si hiciéramos una sección, si tomáramos una rebanada en algún punto de la curva, encontraríamos que tenemos línea punteada abajo, línea sólida en medio y línea punteada arriba. Esto son 10%, 50% y 90% de que los casos para la fecha correspondiente se encuentren en esa posición. Por lo tanto, entre el 10 y el 90 hay un carril de 80%, es decir, hay 80% de probabilidades de que los casos observados se encuentren en ese carril. Es la manera en que se interpreta. Veamos estas curvas. Son las del Valle de México y el corte de información más reciente es al 30 de mayo y son lo que se representa en las columnas de color rojo claro. Generalmente, como ha dicho el doctor Alomía y lo hemos comentado en otras ocasiones, para los casos confirmados retiramos los últimos 7 días. ¿Por qué razón? Esto es una práctica que se tiene en vigilancia epidemiológica en muchas partes del mundo. Lo hacen los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la Agencia de Salud Pública de Canadá, a veces la Organización Mundial de la Salud, porque sabemos que existe un proceso lento de confirmación que depende de muchos elementos técnicos y de procedimiento, y entonces esa parte es no informativa. Entonces está truncada a propósito, aunque tenemos información hasta aquí, no vamos a considerar aquí los 7 días más recientes. Lo que vemos es que la predicción que se hizo en su momento era que en la primera semana de mayo, concretamente entre el 6 y el 8, habríamos de tener el acmé o punto máximo o pico de la curva, y eso es exactamente lo que ocurrió. En la más reciente predicción, que es la del 28 de mayo, esto ocurrió el 5 de mayo. En las predicciones originales ocurría entre el 6 y el 8. Y aquí aprovecho para aclarar algo que parece que ha sido persistente como una confusión en algunos miembros de la audiencia pública. Se ha dicho, el gobierno mexicano dijo que el pico sería en junio y hay quien dijo que sería en mayo y seguimos viendo casos que suben. Expliquemos de qué se trata. Dijimos que no se pueden hacer predicciones para un solo país cuando el país es geográficamente extenso. ¿Por qué razón? Porque las epidemias se comportan de manera independiente, no se coordinan, no se sincronizan, excepto las que son muy vecinas, como los municipios conurbados del Valle de México en el Estado de México y la Ciudad de México, que funcionan como una sola epidemia. Pero las demás son como si fueran literalmente países separados, porque tenemos una gran extensión territorial y aunque existe movilidad entre las regiones y las ciudades, esta no es suficiente como para sincronizar las epidemias, no se presentan al mismo tiempo. Lo mismo pasa en Estados Unidos, en Brasil, en Canadá, en China, en Rusia, en la India, etcétera. Países de grandes dimensiones. Países más pequeños, con mucha movilidad interna, finalmente tienen sincronía de sus curvas epidémicas. Entonces, desde que se incorporaron los colegas matemáticos y matemáticas en marzo al trabajo, desistimos de intentar tener una sola predicción para todo el país y lo que tenemos son predicciones para cada una de las ciudades, tomando las de mayor tamaño que se consideran más relevantes desde el punto de vista epidemiológico. Ahora bien, si uno toma cada una de las curvas epidémicas, como hemos mencionado, estas están desfasadas temporalmente unas de otras
y en conjunto uno puede apreciar cuál sería la duración total de la epidemia. Y volvemos a lo que decimos muy frecuentemente: esta epidemia no se ha acabado, esta epidemia todavía le falta varias ciudades que están, lo veremos ahora, en una fase de ascenso de la epidemia y lo estarán durante junio, algunas durante julio, otras incluso en agosto. Entonces, aquí está el Valle de México. Lo que destaco aquí es que hay una tendencia decreciente, pero también hay un exceso de casos con respecto a la predicción original. Entonces, reitero aquí el mensaje que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el gobernador Alfredo del Mazo: particularmente en la zona metropolitana del Valle de México, tenemos que conservar las medidas de seguridad sanitaria, no salir a la vía pública. La siguiente. Estas son las hospitalizaciones en camas generales. Han tenido una suerte de estabilización en el tiempo, pero continúan todavía en unos números importantes. La siguiente. Y la hospitalización en terapia intensiva también ha excedido las predicciones y se encuentra en esta zona en este momento, Valle de México. La siguiente. Esto es Tabasco, concretamente es Villahermosa, la ciudad capital, la ciudad más importante. Ya habíamos comentado en varias otras ocasiones